Hola a todos, soy Jesús López Jiménez y voy a explicar paso a paso, de la mejor manera posible, mi proyecto, el cual se basa en la creación desde cero de una fresadora CNC con motores paso a paso para fresar un material o bien dibujar en un material. Y bueno, vamos a ello. Lo explicaré así con la documentación para que sea lo más claro posible. Bien. Muy bien, pues como la introducción dice, pues se basa en la creación de cero de una fresadora para poder fresar un material y hacer mínimo una figura geométrica, como por ejemplo triángulos, cuadrados, rectángulos, que es lo más simple. Y bueno, la estructura de la máquina es totalmente de hierro. Ha sido fabricada mano a mano en el sentido de que he comprado las piezas una a una y yo la he ido ensamblando y la he ido cortando al milímetro. Todo gracias las medidas a herramientas como Calibre y un programa llamado SolidWorks, que ya hablaré más adelante de ello. Pero bueno, básicamente lo que tiene el proyecto es toda la estructura de hierro o armazón, como se quiera decir, la circuitería que está hecho con un Arduino Uno, ¿vale? Una placa Arduino Uno que tiene pues, sus condensadores, sus resistencias, finales de carrera, controladores, en fin, los motores NEMA 17, que son los motores paso a paso con los que se va a mover la máquina, en los ejes X, Y y Z, su fuente de alimentación y con una manguera blanca de 2 por 1,5 flexible hasta 1000 voltios, pues yo la he conectado a la fuente y esa es la alimentación que tiene. Y bueno, y como dice aquí abajo, si se clasificase el trabajo en tres partes, pues sería la máquina física, la circuitería y el software, que tiene un software que hablaré un poquito más adelante de ello, ¿vale? Respecto a eso. Bueno, pues el presupuesto de la máquina rondaría en lo siguiente. Los 3,5 metros de hierro serían 8 euros. La Dremel de la marca Stack Life de 135 vatios con 60 accesorios, 32.000 revoluciones por minuto, unos 22 euros. Dos barras de acero con soporte vertical de 400 milímetros, del tipo 5, 29,98. Dos barras de acero de soporte vertical de 450 milímetros, de tipo 5 también, 33,99. Eso del tipo 5, tipo 4, tipo tal, por así decirlo, la versión de la barra que venía en Amazon para comprar. Una eran de mejor calidad y otras menos. No tiene tampoco mucha importancia. Dos barras deslizantes que te vienen con las cuatro piezas para acoplar, ¿vale? 300 milímetros, 53,39 euros. Las barras roscadas, que también se le puede llamar usillo, ¿vale? Más adelante lo veremos. 300 milímetros a 10,89 euros. Dos barras roscadas más o usillo, pero esta vez son de 400 milímetros, 20,99. Ya luego se verá por qué hay medidas distintas. Todo es por la estructura de la máquina. Los tres motores paso a paso en NEMA 17. Al principio del proyecto tenía pensado comprar unos NEMA 21, pero me fui documentando y como aquí se ve claramente las características de los motores y con unos NEMA 17 era más que suficiente para hacer unos cortes y mover una máquina en tres ejes. Y bueno, 38 euros. Los acopladores para motores NEMA 17, que esto tiene por un extremo que es más gordo para la barra roscada o usillo y el otro extremo es para conectar el motor, que sería la puntita esta. Eso sale a 11 euros. Luego los controladores, también marca Runner, casi todo lo compro de la misma marca. Para motor paso a paso, pues un par de unidades de 5, porque no he tenido robo más pequeño, porque yo en verdad con 3 tengo suficiente, solo tengo 3 ejes. Por lo tanto, tengo que mover solo con 3 motores. Entonces, yo solamente necesitaría 3. Los controladores son para los motores paso a paso, para hacer que se muevan. Básicamente es un pequeño controlador para el movimiento, que ya más adelante se verá cómo funciona. Luego el de un Shell CNC, que se le puede llamar también tarjeta de expansión,
que es para Arduino 1, que sale a 6 euros. Esta tarjetita se pincha exactamente encima de Arduino 1, exactamente de la placa Arduino 1, y te viene ya con su resistencia, sus condensadores, su entrada positivo-negativo, con sus steps para los ejes y también donde pinchar los controladores, que sería en esta parte de aquí. Por ejemplo, aquí es donde se pincharían los controladores. Puedes tener hasta 4, que el cuarto sería el de apoyo, que daría apoyo a estos 3. Luego aquí tiene el positivo y el negativo, aquí tiene el step X, Y, Z, el A, que es el de apoyo, el botón de reset. Luego más abajo se verá la imagen mejor, ¿vale? Y es para eso, para tú convertirla lo que sería el funcionamiento en una máquina CNC para que en lenguaje G o código G pudiera hacer funcionar la máquina. Luego está un conjunto de iniciación de Arduino 1, ¿vale? Un paquete de Arduino 1 que te viene con lo típico de LEDs, el mandito, los cables para conectar, un ventilador, el USB tipo A, una protoboard, que eso fue muy importante para mí al principio para hacer las prácticas. Todo muy bien. Y esto sería lo que va justo debajo de la shield, que más abajo se habla de ello en el anexo. La manguera blanca, los finales de carrera, los 4 condensadores, que luego después de haberlos comprado y haber hecho mis prácticas, realmente ya luego en la shield me venía, porque al principio no tenía pensado hacerlo con la shield. La fuente de alimentación de input de 100 a 240 voltios, 50-60 Hz, con una salida de 200 voltios y 5 amperios. Una clavija de enchufe blanco, que esa la cambié y al final la dejé por otra mejor para que estuviese mejor adaptada. Y bueno, eso sería el presupuesto base, ¿sí? Luego, el objetivo del trabajo, pues básicamente pues eso, conseguís que la fresadora corte un material o dibuje con una figura geométrica. Todo esto va a ser posible con código G, o G-code, se le dice en inglés. Luego, en el enfoque y método de planificación seguido para el proyecto, pues lo primero, con todo el sentido del mundo, es el diseño de la fresadora en SolidWorks. ¿Por qué en SolidWorks? Porque SolidWorks es un software de diseño CAD 3D. Con este software puedes hacer ensamblaje en 3D, incluso planos 2D, midiendo de forma milimétrica y exacta esa simulación. Puedes hacer incluso deformaciones, circuitos, escáneres 3D, cálculos de peso, incluso calcula el centro de masa y en momentos de inercia la masa y un montón de cosas más que yo en esta versión no tengo instaladas. Porque puedes instalarle más plugins, por así decirlo, a la propia aplicación o extensiones para que te hagan mejores cálculos. Pero yo no lo veía necesario para mi proyecto. Pero es un programa muy necesario para este tipo de cosas. Luego, pues la compra de materiales para la creación de la fresadura una vez hecho el diseño en SolidWorks, porque primero hay que hacer el diseño para hacerte una idea, bueno, desde mi punto de vista. Ahí tienes que hacerte primero una idea del diseño que vas a seguir para luego comprar toda la barra y todo el tema del material, claro. Luego hay gente que lo hace al contrario, que coge y compra todos los materiales primero y ya luego hace el diseño. Pero es que a lo mejor tú, al no haberlo medido bien y no haberlo hecho bien, al hacer una medida, digo, hacer un diseño, con ya los materiales comprados puede ser que te sobre barra o te falte algo y entonces ya tienes ese problema. Yo lo recomiendo desde mi punto de vista, vamos. Luego el estudio de conocimientos necesarios para hacer el proyecto, que sería SolidWorks, que sería electricidad y electrónica, y sobre todo Arduino. Y por eso compré un kit de iniciación que te viene en un CD con ejercicios, pero yo me he seguido de otros tutoriales que más adelante se verán. Conocimientos de GRBL, que es un firmware, que es el firmware para usar código G, y luego el código G como tal, que hay hasta 100 códigos, que luego en la bibliografía se verá el tema de donde tengo yo un PDF en el que se ve todo el código G. Y M incluso, aunque el M no me ha sido necesario. Luego, en la metodología seguida para la realización del proyecto en SolidWorks, aquí están todas las piezas. Cada una de estas fotos que se ven aquí, que se pueden apreciar, es desde el punto de vista de las capturas que he hecho yo en SolidWorks. Todo esto ha sido creado por mí para hacer el diseño y más para abajo lo veremos.
Este es la amarre de rosca motor. Este sería el ángulo de motor, que es lo que viene acoplado al motor NEMA 17. Esto es un eje de 300 milímetros. Otro eje de 400 milímetros, pero redondo. Que sería si la partecilla está de abajo, ¿vale? Son distintos. Un usillo, es que aquí no se aprecia muy bien en la foto, pero eso es redondeado. Es como es la rosca que estábamos hablando antes. Bueno, que estaba hablando antes. Otro usillo de 400 milímetros. La base del eje Z, que esto está creado con hierro, ¿vale? Todo con las herramientas necesarias. Base de Y o I. Las 3 barras de hierro de 400 milímetros, 30 por 30, y una que son más gordas que otras, ¿vale? Estas son las más pequeñas. Luego 4 barras de hierro de 400 milímetros, 40 por 40, un poquito más gorditas. El base para el eje X. Los motores M17, que aquí no están dibujados porque no viene necesario tampoco dibujarlos. Soporte para guías, que eso viene con se le ponen los ejes. Una pletina de tuerca de arrastre, que eso lo tengo puesto para poder hacer que se deslice con los usillos. Un rail para las barras, que todos los rails para las barras te viene el producto comprado ya con las barras, ¿vale? Eso no lo tienes que comprar aparte. La tuerca para usillo también te viene. Y los motores, estos son los motores con el amarre. O sea, he mostrado este que viene junto con el motor con esto porque son todas las piezas que yo he creado en SolidWorks para hacer la simulación, que se puede apreciar ahora mismo aquí. Ensamblaje de fresadora CNC. Así quedaría, ¿vale? Y ya una vez ensambladas todas las piezas, quedaría con una cosa así. Lo voy a hacer un poquito más grande un momento para que sea mejor, ¿vale? En este aspecto verás que la fuente está aquí, por aquí tirada y esto no está acabado del todo. Más adelante se verá cuando está todo ya amarrado, ¿vale? Pero básicamente es así, ¿vale? Con el motor y tal. Luego haré otro vídeo aparte y lo juntaré con este si es posible, o lo enviaré por aparte, por separado, en el que enseño desde la cámara del teléfono, de la mejor manera posible, grabado el proyecto de forma física, ¿vale? Luego, la circuitería de fresadora, pues está basado en Arduino Uno. Esta es una placa que se encarga de se encarga de hacer trabajar a la máquina. Que en esa yo compré una Shell CNC, ¿vale? Que se le puede llamar también tarjeta de expansión. Es para conectar directamente el Arduino y poder darle órdenes mediante una metodología de código G. Eso sí, una vez tienes que introducir, tienes que introducir antes el GRBL, que es un firmware que hace que pueda utilizar ese código, ¿vale? Se lo mete a la placa Arduino, el GRBL, y entonces ya puede utilizar dicho código, ¿vale? Luego, los componentes que tiene la Shell CNC, esta en concreto, esta plaquita, esta imagen la saqué de internet y la edité yo personalmente. Y fui poniendo la barrita aquí con GIMP, el 1, 2, 3, 4, así hasta el 10, 11, los números que sean. Diciendo básicamente qué es cada cosa. Pues 1, el botón de reset, el 2, el pin para los drivers, que el driver es donde se conecta el controlador que tú le pinchas encima. 3 el condensador, el 4 es los pines para el movimiento de motor paso a paso, que por eso te pone Y. Está aquí el X, el Y, el Z. O sea, tú pinchas un controlador aquí y le pones los 4 pines del motor ahí. Y el del X, el Y y el Z. Y así. Luego, los pines del número 5 son aquí el en GND, X step y dirección tal. Traducido al español sería el enable GND, o se le suele decir toma tierra, pero no es toma tierra, es que es cosa del inglés que se dice así, pero es, por así decirlo, activo, de enable. Luego el segundo es paso de dirección de eje X, el step por dirección, que es lo mismo, paso de dirección del eje Y, del Z, el de apoyo, y luego los 5 voltios tierra, que es simplemente los 5 voltios que tú lo alimentas. 6 entrada de positivo y negativo de corriente, 12-36 voltios, pines para código M, que el código M no lo tiene que utilizar. 8 sería el pines para el movimiento motor paso a paso, el apoyo. 9 serían los pines de control de giro, que sería este. Pero como yo no tengo que hacer el control de giro, por así decirlo, no he tenido que pinchar nada. Que sería habilitación de usillo al español, dirección de usillo, habilitar taladrina, abortar, mantener, reanudar o parar de emergencia. ¿Vale? Si tú quieres en el e-stop, tú puedes coger y le puedes conectar una seta de emergencia para hacer el golpe y entonces ya que te haga la parada de emergencia. ¿Vale?
O simplemente con los finales de carrera también puedes hacerlo. Que los finales de carrera están aquí arriba, en la partecilla esta, lo voy a hacer un poquito más grande a ver si se ve, donde pone end stops, esto es para los ejes en los finales de carrera. Que eso no me ha dado tiempo a hacerlo, pero en un futuro yo lo dejaré como mejora. Ya más adelante lo veremos. O sea, se verá esto. Pines para finales de carrera con sus respectivos ejes y pines auxiliares por si se necesita extender algo más. Luego, los componentes de electrónico y circuitería, pues una vez que se acopló la CNC a la placa Arduino, pues lo que se hizo después fue que la circuitería, para hacer conexión con los motores de los NEMA 17 que he hablado antes, se utilizaban controladores y una fuente de alimentación con el cableado correspondiente. Y bueno, la clavija, que es el enchufe ese casero que he hecho para la alimentación. Luego se han conectado un controlador para cada uno de los ejes, como ya dije al principio, he utilizado 3. Y entonces ya uno para el X, otro para el Y y otro para el Z. Es decir, X para enfrente y atrás, Y derecha, izquierda, Z arriba, abajo. Y aquí se puede ver cómo está hecho la conexión. Todos son fotos mías, ¿vale? Perfectamente. De esta manera luego lo vamos a ver en físico, en real. Luego, software para el movimiento de los ejes de la fresadora CNC. Este es el programa que he elegido yo porque documentándome es uno de los programas más sencillos de utilizar y bastante bien usado y bastante famoso. Yo lo quise utilizar, el Universal Sender Code, G-Code Sender, perdón. Universal G-Code Sender. Y eso tú puedes crear scripts o directamente desde aquí abajo hay un par de comandos cuando tú ya has conectado la máquina y puedes coger y mandar los comandos uno a uno o hacer un script y que te lo haga. Incluso tiene aquí una especie de esquema que te va explicando, o sea, te dice la forma que va a tener, o sea, cuando tú lo metes en un script, aquí en este esquemita te sale cuáles son los milímetros que se va a mover, a cuánto y también qué forma va a tener cuando termine. Vamos, un gráfico de qué movimiento va a hacer en los 3 ejes. Luego el código G, como dice aquí, el significado literal G en CNC se usa para detallar el tipo de movimiento o operación para ejecutarse en el bloque que se incluye el código G. Los códigos G son clasificados por grupo y cada grupo de códigos tendrá un número determinado. Pues el código G del mismo grupo reemplaza a otro del mismo grupo. Usando la regla universal de la programación, podemos decir que los códigos G del mismo conjunto no se pueden usar en el mismo bloque, pues los códigos de un mismo grupo se cancelan entre sí. Hay varios códigos modales y significa que permanecen activos hasta que otro código del mismo grupo lo reemplace. Hay códigos no modales, obviamente, que solo son efectivos en la línea de programación independientemente olvidados por el control. Y como digo aquí en este proyecto, solo se usa desde el G00 hasta el G04. Incluso el 3 y el 4 no utilizo y el 2 tampoco, ¿vale? Pero que hay hasta 100 códigos. En el anexo 2 luego lo veremos, ¿vale? Más en profundidad. Pero yo solo voy a utilizar el G0, que es para posicionamiento sin aplicar corte, y G01 o G1 para aplicar corte. Ya lo demás es para hacer giros en el sentido de la manecilla de reloj, en el sentido contrario de la manecilla de reloj, y etcétera. Ya lo veremos. Mira, aquí ves, aquí tengo un ejemplo de los 5 primeros, perdón. G0, avance lineal de cortado a velocidad alta para posicionar sin aplicar corte. Por eso mismo solo se usa para posicionar sin aplicar corte, porque es un avance lineal a gran velocidad, ¿vale? Porque si tú utilizas eso para cortar, lo más probable es que la punta de la fresa la dañes o te la cargues. En G1, el avance lineal de cortador a velocidad programada para aplicar corte es lo mismo que el G0, pero a una velocidad más reducida. Aunque eso tú lo puedes manipular con el Universal G-Code Sender. Pero por norma general, cuando tú utilizas un código u otro, tiene una velocidad por defecto, ¿vale? G02 es avance circular del cortador en el sentido de la aguja de reloj, como he dicho antes, a velocidad programada. Eso no tiene por defecto, es a la que tú programes. G3 lo mismo, pero en el sentido contrario a la aguja de reloj o opuesto. Y el G4 es pausa acompañada de la letra X, que se detiene la herramienta un determinado tiempo. Por ejemplo, si tú quieres que haga una pausa en un momento para que luego continúe, pues por ejemplo le pones G04 o G4, espacio X4, y la pausará, pues por ejemplo, 4 segundos.
o lo segundo que tú estimes. Eso ya es decisión del usuario. No tiene, y como digo aquí abajo, no es necesario literalmente el escribir el código entero. Es decir, no tienes por qué escribir G01. Puedes escribir G1 y te lo pilla de buena forma. O sea, te lo entiende el programa. Luego vendría el apartado de gestión de riesgos, que eso es una cosa muy interesante y muy importante en este tipo de proyectos y maquinaria, porque siempre suele haber los típicos accidentes, ya no sea solo a nivel de dañino humano, sino en el sentido de la máquina, los fallos que puede tener la máquina, y etcétera. Uno de los métodos más usados y que se sigue usando al día de hoy son los finales de carrera. Que los finales de carrera un interruptor que tiene un circuito normalmente abierto o cerrado, y una vez que esta pestañita se pulsa, al pulsarse, o sea, imaginémonos que aquí tenemos una barra y esa barra va moviéndose por aquí, choca con esta barrita, o sea, con esta pestañita, y entonces cuando la pestañita se baja se pulsa el botón y se cierra el circuito, o se abre, en el sentido de que se corta. Seguridad, se corta la comunicación electrónica y entonces ya dejaría de funcionar. Es básicamente como un corte de luz, por decirlo de alguna manera, ¿no? Luego está la seta de emergencia, que se suele ver mucho en las películas, incluso en las grandes máquinas a nivel empresarial e ingeniería, que está el típico botón de emergencia y le da el golpecito y se detiene. Y bueno, tampoco tiene mucho misterio, ¿no? Luego, las recomendaciones que también haría yo y haría cualquiera que trabaje en algo de mecatrónica o con este tipo de máquinas es comprar una ropa EPI. Que EPI significa equipo de protección individual. Dependiendo de cada una del traje EPI, pues te protege distintas cosas. Puede ser tanto choques contra objetos móviles e inmóviles, cortes, proyección, atrapamiento, exposición, contactos térmicos, eléctricos, en fin, un gran etcétera de protecciones. Como por ejemplo los que llevan un traje para evitar los golpes, o otro tiene un traje para evitar que se queme, por ejemplo, o que se evite rozamiento, por ejemplo. Luego venimos al diseño técnico, que esto es lo que más problemas me ha creado en el proyecto al día de hoy, y por fin ya lo tengo solucionado. Ha dado muchas vueltas este diseño, de verdad, muchísimas vueltas, pero gracias a SolidWorks no me ha costado tanto. Aunque este modelo de fresador ha pasado por varias etapas, han pasado en realidad por tres. En el primer diseño, para hacer el primer diseño, lo que pensé fue en una impresora 3D, porque yo al principio mi proyecto era hacer una impresora 3D, pero luego cambié de opinión. Y entonces con una impresora 3D de Amazon cogí y me basé. En cuanto habéis visto ahí arriba el diseño, veréis que esto se parece un montón a impresora 3D, que tiene aquí para donde dibuja o echa el material y tiene las tres barritas estas, ¿vale? Y esta era la estructura que tenía basada al principio, ¿no? Luego el siguiente diseño, con respecto al primer diseño, como he dicho aquí, la actualización no es que brille precisamente por su ausencia, porque se puede ver la diferencia, pero también la simetría, sobre todo la precisión. En esta segunda versión ya se poseían las piezas para el proyecto, como ya había dicho, porque es que normalmente primero hacer el diseño virtual en un emulador o simulador más bien, y ya luego comprar las piezas y las ajustas y lo puedes comparar bien. Pues tuvo un problemita, y es que a pesar de haber hecho eso, como fue medido con un metro convencional, porque aunque una cinta de metro tenga sus milímetros ahí en chiquitito, a veces no es tan fácil de medir como aparenta. En este caso, lo mejor hubiese sido utilizar un calibre, del cual yo no poseía, y tuve que hablar con un compañero que tiene un taller, bueno, su padre tiene un taller, y entonces, gracias a que él me dejó ciertas herramientas, pude terminar de medirlo correctamente. Eh, a simple vista parece que todo está bien anidado, como digo ahí, pero el eje Z que le da arriba, esta barrita aquí, lo voy a agrandar un poco, aunque se me baja aquí abajo un momento, si o sea, se puede apreciar notablemente que el eje deslizante va a chocar con el motor, y chocaba con el motor. Así que ese es el problema, ¿no?
Luego el tercer y último diseño, que ya es el definitivo y el que tengo hecho y funciona a la perfección, se utilizó calibre y diferentes herramientas para medir milimétricamente cada una de las piezas, ¿vale? Para así dar un espaciado correcto con una buena precisión. Lo más importante en estos casos es la precisión, porque al fin y al cabo lo interesante de estas máquinas es que hagan milimétricamente su trabajo, que es lo que a mí me fascinó para hacer el proyecto. Eh, Como se puede apreciar en las dos imágenes, ¿vale? Fueron añadidas 3 placas, ¿vale? Antes de, o sea, con diferencia a la otra, ¿no? ¿Sabes? Aquí se ve que no tiene las plaquitas estas de aquí atrás, de abajo y del eje. Y bueno, se añadió con el fin de mantener un mejor agarre de las barras. No había forma posible imaginada en este proyecto para hacerlo de otra manera, para que quedase más preciso y funcional. Lo único que no se aprecia en esta foto, el diseño hecho del diseño hecho en SolidWorks, es la Dremel, porque la Dremel no la iba a hacer ahí, era un trabajo extra que no lo veía necesario. Pero que más abajo se mostrará la visualización de un plano real. ¿Ves? O sea, ven, aquí se puede ver la visualización real en estas 3 fotos, cómo está actualmente la máquina una vez acabada. Aquí se ve la Dremel, aquí se ve la placa, o sea, la placa, la madera a fresar. Aquí está enchufada con la manguera la Dremel y están los motores puestos. Está todo genial. Aunque luego en la otra parte del vídeo o en el otro vídeo voy a mostrarlo desde el plano real. Bueno, las conclusiones son pues que en definitiva este proyecto ha conseguido mínimamente lo esperado. Pues un ensamblaje preciso, simétrico, lo más liviano posible, tanto de SolidWorks como físicamente, que era lo importante ya, lo físicamente, gracias a la herramienta y las medidas correctas, que hubiese tardado menos si hubiese empezado así. Pero bueno, todo ensayo y error y de eso se aprende. Agradezco equivocarme para poder aprender. Instalación correcta de circuitería y la shell para el uso de los motores paso a paso con el uso de código G o G-code. La maquinaria puede moverse a merced entre los ejes X, Y y Z por orden del usuario con el uso del código G. Luego la utilización correcta y segura de la Dremel en un material agarrado y preparado para ser cortado, que es la tabla de madera que se ha visto antes, que es bastante endeble. A pesar de todos los tenidos, yo por lo menos voy a seguir trabajando en este proyecto porque me ha gustado y me parece interesante. Estas serían las futuras y prósperas mejoras. La instalación de la seta de emergencia que he hablado anteriormente, la instalación del botón eléctrico de encendido y apagado de la Dremel a través de un relé, ¿vale? Para que en cuanto con el relé se le dé clock y se enciende directamente la Dremel, sin tener que ir físicamente a donde está el botón de la Dremel. Luego, hacer que la máquina de una forma específica a una pieza de hierro en 3D. Como por ejemplo, esto lo he sacado de la hostelería, que estos son las típicas plaquitas con huequecillos para los chocolates y cosas así. Pues hacer una cosa así con tu propio proyecto sería increíble. Vamos, llenaría verlo. Luego la instalación de los finales de carrera por seguridad, porque imagínate tú que no estás ahí en el momento para darle a la seta de emergencia y si se pasa de largo el eje y va a chocar y en vez de que se estropee el usillo y, bueno, más bien las placas y tal, pues que haga un corte automático. Luego estaría el glosario de ciertas palabras o términos que a lo mejor no se han podido comprender bien, como CNC, CNC o control numérico por computadora. Es un sistema que permite el control de la posición de un elemento montado en el interior de una máquina herramienta mediante un software específicamente diseñado para ello, ¿vale? GRBL es un firmware para el control de la máquina CNC, que está pensado por usarse en las placas Arduino, que son las que tienen un microprocesador Atmega 328, ya que nos permite configurar el control y desplazamiento de nuestra máquina. Los controladores paso a paso se clasifican para una longitud de impulso mínima de paso. G-code o código G es un lenguaje de programación G o ISO-code, empleado en las máquinas de control numérico, que son las máquinas CNC. Luego la Shell o tarjeta de expansión CNC. La Arduino CNC Shell es una pequeña placa, que también se le puede llamar así, Arduino CNC Shell, es una pequeña placa que le permite controlar hasta 4 motores paso a paso fácilmente con tu Arduino gracias al formato Shell, ¿vale? Luego estaría la bibliografía, que es de donde he sacado toda la documentación de lo que he aprendido para hacer este proyecto. Arduino 1 ha sido por cortesía de un youtuber
o canal de YouTube llamado Código Facilito, que tiene varios tutoriales de Python, PHP, JavaScript, todo lo que sea cosas de programación y cosas de electrónica y tal. Pues entonces con Código Facilito, pues una lista de reproducción de 25, hasta 25 vídeos de cómo aprender Arduino de manera fácil, práctica y gratuita. Y yo totalmente encantado con ese canal. Y aquí puse el enlace. Ya lo verán cuando dé la documentación. SolidWorks, pues hay un tal Diego Gaona, si no me equivoco, que su canal de YouTube tiene ahí bastantes vídeos que explica cómo utilizar SolidWorks, aunque yo me fijé en uno en concreto. En unos en concreto, perdón. No tuve que ver los 61 vídeos. Pero bastante bien explicado y currado los vídeos. Los recomiendo. Luego, la planificación y ensamblaje de la fresadora CNC con Arduino 1. Hay un canal que se llama Mundo CNC con Arduino y hay uno que explica en un par de vídeos o tres, no me acuerdo, cómo montaba una fresadora CNC y la electrónica. Y bastante detallado. Entonces, a mí me gustó y entonces me basé en él. Obviamente el ensamblaje no es el mismo, no tiene nada que ver, pero me pude basar más o menos y hacerme una idea de cómo se podía hacer. Luego G-Code, cómo aprender los códigos de G-Code, he dejado un PDF que he sacado de internet, el cual está en mi Google Drive, y aquí he dejado el enlace para que lo veáis. Luego, el Universal G-Code Sender es, como dije anteriormente, un software, pero es utilizado para mover los motores paso a paso. Se llama Universal G-Code Sender y se aprendieron los básicos gracias a un tutorial de un canal de YouTube que se llama Cristiano Damata. Y el hombre lo explica bastante bien en un solo vídeo. Luego, la información para los parámetros GRBL, que obviamente eso se tiene que configurar para... Yo cuando empecé el proyecto, cuando yo decía de mover un paso, una step, por... O sea, cuando yo decía de mover una step en un eje, me movía creo que hasta 2,5 centímetros. Eso era una burrada. Entonces, yo ya una vez que lo había adaptado, tanto los parámetros GRBL como el feed rate, ahora si yo digo 1, es un milímetro exacto. Tuve que hacer unas funciones matemáticas, o sea, unos ajustes matemáticos o cálculos matemáticos para yo saber qué tenía que decirle por step y al final se quedó en 0,25. Y ya, cada vez que digo un número, ese es el número de milímetros que va a avanzar. Totalmente exacto y preciso. Luego en el anexo está el anexo 1, que es de Arduino 1, que te define qué es Arduino. Arduino es una plataforma de desarrollo basada en una placa electrónica de hardware libre y que incorpora un microprocesador reprogramable con una serie de pines hembra. Esto establece conexiones entre el microcontrolador y diferentes sensores. Una placa electrónica es una PCB, Printed Circuit Board, o placa de circuito impreso en español. Las PCB son superficies planas fabricadas en un material no conductor, con la cual consta de distintas capas de material conductor. Una PCB es una forma más compacta y estable de construir un circuito electrónico. De esta forma, pues el usuario final no se debe de preocupar por las conexiones eléctricas que necesita el microprocesador para funcionar y puede empezar directamente a desarrollar de diferentes aplicaciones electrónicas que necesita. Es más liviano, puede hacerlo de la manera que tú quieras. Luego la PCB de Arduino 1, y cuando hablamos de Arduino, pues deberíamos especificar el modo concreto, porque hay varios modelos de placas oficiales. Está Arduino Nano, el Mega, Leonardo, uno que es el que he utilizado yo, y yo, dependiendo de qué es lo que necesites o vayas a hacer, te conviene una u otra. En mi caso, el 1. Lo bueno y las ventajas que tiene Arduino es su gran comunidad para pedir ayuda. El entorno de programación que es multiplataforma, o sea, puede utilizarlo en Windows, Linux, Mac, distinto. Luego el lenguaje de programación es de fácil comprensión porque está basado en C, C++. Es más C que C++, pero en C++, digamos, ¿no? C. Luego el bajo coste de presupuesto, porque un Arduino 1 en su versión estándar tiene un coste aproximado de 19,93 euros o 17.000 pesos chilenos. Aunque en este proyecto yo he comprado pack más avanzado, que eso se ve en apartado del presupuesto.
Reusabilidad y versatilidad. Es reutilizable porque una vez terminado el proyecto, pues lo desmontas todo, pin, 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 lo desmontas todo y vuelves a hacer otro circuito con otro uso y como quieras. Es muy fácil de poner y quitar. Luego el modelo de microcontrolador que lleva la placa de Arduino Uno es el modelo Atmega 328P de la marca Atmel. La P del final significa que este chip incorpora la tecnología Pico Power, propietaria de Atmel, y permite un consumo eléctrico ligeramente menor comparándolo con el modelo equivalente sin Pico Power Atmega 328, que ese procesador, ya hemos hablado de ese modelo en el apartado del Shell, que funciona con ese tipo de microprocesadores. Aunque el Atmega 328P pueda trabajar a un voltaje menor y consumir menos corriente que el Atmega 328, es decir, si la P, ambos modelos son funcionalmente idénticos. Es decir, pueden ser reemplazados el uno por el otro, que da igual, solo varía el pico del voltaje. Aquí tengo un enlace que he puesto de una documentación totalmente en español para aprender de Arduino. Y te explica más o menos cómo va ese rollo. Luego yo cuando estuve aprendiendo de Arduino hice varios ejercicios de aprendizaje. No puedo mostrar en un vídeo cómo funcionan porque tendría que hacer todos los ejercicios de nuevo físicamente y sintiéndolo mucho no lo puedo enseñar. Ya algún profesor que otro le mandé algunos vídeos por redes sociales privadas en los cuales se podrá ver el funcionamiento, ¿no?, de las cositas que hice. Pues primero empecé con una prueba básica de encendido de LEDs, con un setup en dos pines, con uno de entrada y otro de salida, un loop con una lectura digital de encendido para que encendiese los LEDs y nada más. Luego otro a través de órdenes, que ya metiéndole órdenes seriales, con nombres, pues con variables e integer, perdón, y cada nombre poniéndole un pin, también para un final de carrera, y final de carrera me funciona perfecto, y que hiciese entrada, hiciese salida, encendiese, que por defecto debiesen ser apagados. Luego con unos movimientos manuales dentro de un chip con los keys, y si el valor de pulsación era 1, porque se encendiese el rojo, si yo le decía 1, si le decía 2 se me encendía el amarillo, y así sucesivamente con varios. ¿Vale? Luego estado de botones, que era para ponerle un estado al botón para que se guardase, y entonces eso me venía para que si yo quería hacer como un interruptor, que si le pulsaba una vez se quedase encendido y si le volvía a pulsar se apagase. ¿Vale? Luego interruptores conectados, pues lo mismo, solo que ya más avanzado, que encendiese varios LEDs en concreto o cambiesen de estado varios LEDs en concreto. Luego el interruptor con un estado de contador, que por ejemplo yo tenía, creo que eran 3 LEDs, puede ser aquí. Sí, tenía 3 LEDs. Y por ejemplo, si le daba una vez, se encendía uno. Le daba otra vez, se encendía otro. Le daba otra vez, se encendía otro. Y así sucesivamente. Y bueno, eso ya y comprobar motores igual, para que se encendiese uno, se apagase, y aquí con los valores. En fin, esto lo podéis ver con totalmente tranquilidad porque son varios ejercicios, ¿vale? Y luego está el anexo 2, que creo que es lo último ya, del código G o G-code. Y teniendo en cuenta que lo que ya he explicado anteriormente con el G-code, aquí hay unos ejemplos de cosas que he hecho con el programa. Un cuadrado en el aire cuando yo no tenía la Dremel, aquí así se ve el esquema, ¿vale? ¿Veis? Si te fijas, te dice a los milímetros que se mueve y tal. ¿Y dónde? Este sería el código X3 para que haga para adelante 3, para la derecha 3 y para arriba 3. Luego lo mismo, pero la X que vuelva al 0, se vuelva a su sitio anterior, la Y se mantenga, la Z se mantenga. Luego que se mantenga la X y la Z y solo se mueva la Y para la izquierda otra vez. Y en fin, así sucesivamente. Todo esto para hacer un cuadrado, ¿vale? Y luego con este último se sitúa al principio. Luego rectángulo es exactamente lo mismo, solo que el Y en vez de 3 son 6, porque un rectángulo y un cuadrado la única diferencia es que el rectángulo es más largo, más ancho, digamos. Más ancho o más largo según la perspectiva. Y luego el rectángulo de corte, que esto ya fue cuando yo hice los ajustes matemáticos para poder hacer que yo si pongo 1 sea 1 milímetro. Entonces,
Ya con G1, aplicando corte, ¿vale? Z-18, pues se hunde en la madera 18 milímetros con F100. El F100 es un parámetro que se utiliza para ponerle una velocidad, ¿vale? Luego la Y20 para que se mueva 20 milímetros a la derecha. La X para que avance hacia abajo, porque si el eje X se mueve para adelante, hacia el frente, la Dremel va a cortar hacia abajo. Y bueno, entonces sería X20, que avance 20, que vaya a la izquierda menos 20. Al ser menos 20, volvería a su sitio donde está y avanzaría 20 hacia la izquierda. Entonces, para hacer un rectángulo perfecto. Luego la X volviese a su sitio, la Y volviese a su sitio y estaría el rectángulo hecho. Y una vez hecho eso, ya si tú le pones G0, que es para posicionamiento, no para corte, G0, Z0, que era el único eje que faltaba por volver a su sitio, pues se vuelve a su sitio rápidamente. Esta es la configuración de parámetros a mano en Universal G-Code Sender, que estos son las variables que tienes que configurar para hacer que funcione de una manera u otra tu fresadora o tu máquina CNC. Yo lo único que cambié de aquí fue el 100, 101 y 102, que son los steps por milímetro que hace cada eje, y el 111, no, 110, 111, 112, que es el máximo rate por milímetro al minuto, ¿vale? Y nada más. Esto sería todo del apartado técnico de cómo se ha hecho todo, ¿vale? Y ahora vamos a pasar a el apartado de coger y verlo desde un plano más físico. Ahora nos vemos.